Notemos entonces que nosotros podemos haber planificado muy bien lo que es la seguridad de nuestro sistema desde el punto de vista computacional. Podemos haber pensado en muchas opciones, en muchas configuraciones para asegurarnos de que tengamos el mayor nivel posible de acuerdo a las tecnologías disponibles. Pero si no concientizamos a nuestros usuarios, no los motivamos para hacer uso adecuado de dichas normas, de dichos procedimientos, de dichas estrategias de seguridad, de nada va a valer, porque siempre vamos a tener en ese caso una brecha de seguridad. Recordemos que en todo sistema informático, la principal vulnerabilidad que va a existir estaría relacionada con lo que es el usuario. Por otra parte, es necesario concientizar a las personas acerca de la importancia de sus decisiones en cuanto a lo que es el uso de los recursos corporativos e invitarlos a seguir las pautas más adecuadas que ya hayan sido establecidas por la organización. Esto está íntimamente relacionado con lo que es la interconexión con los socios, a los que a menudo no se le imponen medidas restrictivas adecuadas para el acceso a los sistemas de la empresa. De allí que no es extraño observar cómo a veces damos acceso a nuestra infraestructura de trabajo a actores externos con privilegios que no les deberían corresponder. Otro riesgo en este caso que podemos nombrar sería la mala planificación de los procedimientos de actualización de versiones de sus infraestructuras tecnológicas, donde una gran parte de los problemas de ciberseguridad en una empresa provienen de que no se actualiza de manera adecuada el software con el que trabaja. Solo es necesario para comprobar esto ver cómo mucho del malware que circula por internet explota vulnerabilidades que se presentan en los sistemas operativos y que aún habiendo sido resueltas mediante nuevas versiones, actualizaciones, etcétera, no han sido incorporadas en los equipos de la empresa. Por otra parte, tenemos entonces aquí que hacer referencia a lo que es el uso de dispositivos personales en actividades profesionales, que es lo que habíamos hablado la otra vez del Bring Your Own Device. Allí estamos hablando de otro riesgo que a menudo asumen muchas empresas, especialmente tratando de minimizar los costos de su infraestructura informática. Incluso tenemos el caso contrario, que es el uso de dispositivos profesionales para fines personales. Allí estaríamos hablando de que las pautas de conducta que puede tener el empleado fuera de su lugar de trabajo pueden tener serias consecuencias para la organización si no se dispone de las medidas adecuadas. Fíjense entonces que son dos problemas bastante relacionados. Al nosotros hacer que los miembros de nuestra organización trabajen con sus propios dispositivos, es más difícil limitar el uso que van a hacer de ellos e inclusive el abuso. Igualmente pasa cuando le damos a ese empleado, a ese profesional, un dispositivo que se supone que iba a ser únicamente para sus labores de trabajo. Muchas veces esto es desviado y es usado también para fines personales. Ambos casos son bastante problemáticos para lo que es la seguridad de los sistemas de información. Por último, estarían los mecanismos de autenticación y autorización, ya que el control de acceso a recursos con privilegios adecuados es algo que no todas las empresas han definido como debería ser, lo que conlleva
a situaciones en las que todo el mundo, o al menos demasiadas personas, tienen acceso a la información de la organización sin restricciones adecuadas. Además, está el uso de mecanismos de autenticación adecuados de doble factor, los cuales reducen los riesgos asociados a una débil gestión en lo que sería el uso de contraseñas, sin requisitos mínimos de calidad y que a veces ni siquiera son cambiadas periódicamente. Bueno, si hablamos ahora un poco acerca de lo que es el futuro de la ciberseguridad, debemos ser conscientes que el uso de Machine Learning and inteligencia artificial aplicada a lo que es la ciberseguridad es el siguiente paso que se está esperando en estos momentos, ya que la detección tradicional de los ataques ya no es suficiente. Como lo hemos mencionado, estos ataques han ido evolucionando sumamente rápido, a veces inclusive más rápido que las soluciones que se plantean para ellos. Frente a esto, el Deep Learning supone un avance en lo que es la detección anticipada de las amenazas y sustituye a la detección tradicional que usa firmas, la cual ya no es suficiente. De allí que el Deep Learning ofrece beneficios a las estrategias de seguridad, como por ejemplo una mayor tasa de detección y defensa, al mismo tiempo que reduce la tasa de falsos positivos. Las soluciones basadas en inteligencia artificial que trabajan sobre redes neuronales actúan como un cerebro humano. Por lo tanto, cuantos más datos se le presenten para analizar, más inteligente se tornará, aprendiendo de forma autónoma a través de su experiencia y el procesamiento de millones de muestras de malware. Esto convierte realmente a la inteligencia artificial en una herramienta excelente para lo que es el análisis predictivo en lo que es la ciberseguridad, siendo capaz en muchos casos de anticiparse a la mayoría de los tipos de ataques conocidos y algunos aún que no se conocen. Recuerden que va aprendiendo con la experiencia, la cual combinada adecuadamente con el Deep Learning es capaz de detectar incluso el malware tanto conocido como desconocido. Pero aquí hay algo que no debemos descuidar. Recordemos que los cibercriminales también se valen de Machine Learning, ajá, y de la inteligencia artificial para mejorar sus técnicas de ataque y ser más dañino. Esto es como una carrera que tenemos nosotros contra ese tipo de delincuentes. Bueno, para cerrar este tema tenemos algunas consideraciones finales. Recordemos que hasta hace pocos años la ciberseguridad era un tema secundario en la mayoría de las empresas, pero hoy en día ha tomado relevancia, aún más impulsado por la crisis del coronavirus y el largo periodo de confinamiento que hemos estado viviendo, en el que el teletrabajo se ha convertido cada vez más en algo común e inclusive se puede decir que necesario tanto para organizaciones públicas como privadas, lo cual ha servido como un impulso para que actualmente la ciberseguridad esté adquiriendo ese papel prioritario que merece dentro de lo que son las estrategias de la empresa. De allí que podemos decir que actualmente la ciberseguridad vive una época dorada y muchas empresas ya la han tomado como prioridad principal a la hora de realizar cualquier movimiento
que tenga que ver con su estrategia de tecnología, por lo que podemos afirmar que la situación de la pandemia se ha convertido en el mayor habilitador en materia de ciberseguridad de los últimos tiempos. Se trata en este caso de una situación excepcional, en muchos casos novedosa, que ha provocado un incremento en las condiciones de riesgo para muchas compañías. Lo cierto es que esta crisis generada por el coronavirus ha sido también aprovechada por lo que son los ciberdelincuentes, evidenciándose que las arquitecturas de ciberseguridad de muchas empresas no son las más adecuadas. A causa de esto, se ha incrementado la inversión en soluciones que permitan a la empresa desarrollar su actividad durante este contexto de manera segura. Entonces, para finalizar lo que sería este tema, debemos decir que la ciberseguridad la podemos considerar realmente como una inversión, no como un gasto. Es un dinero, un costo que estamos realizando en este momento para protegernos de tener gastos mayores posteriormente debido a los efectos generados por ciberataques. De allí que el futuro en cuanto a esta área está en sus manos, muchachos, como ingenieros de sistemas que están ya por graduarse. Solo deben recorrerlo con valor, sinceridad y honestidad para obtener de él los mayores beneficios posibles. Hasta aquí sería lo que nos faltaba del tema anterior. ¿Alguna pregunta, alguna consulta antes de continuar con el siguiente tema? Ningún ingeniero. Entonces vamos a continuar de una vez porque el tiempo de este curso es relativamente corto. Ok, Vamos a pasar de nuevo ahora sí la 3.4 y vamos a comenzar entonces. Bueno, muchachos, lo último que nos falta ver de esta unidad 3 sería el tema 3.4, el cual habla de algunas buenas prácticas que debemos realizar o tener en cuenta cuando trabajemos en entornos en la nube. En primer lugar, tendríamos que procurar que este tipo de servicios en la nube sean adecuados al propósito que se requiere cumplir. No es contratar la nube más económica, no es contratar la nube más costosa, la que tenga más opciones, sino la que mejor se ajuste a nuestros requerimientos y necesidades. En segundo lugar, debemos buscar aquellos que sean más eficientes en el sentido económico. Tiene bastante que ver con la anterior. Repito, no es que vamos a buscar en todo momento el contratar el servicio más económico que pueda haber, porque recuerden que como ya les he dicho antes en otros temas, no podemos preparar un buen alimento si los ingredientes que usamos son de segunda, son de baja calidad. Por lo tanto, debemos procurar que los servicios que nosotros contratemos para nuestra empresa tengan el mismo nivel de excelencia como mínimo que nosotros queremos que tengan nuestros productos. En tercer lugar, hay que tener en consideración cuando los riesgos sobre la información y los activos de información sean adecuadamente gestionados. Vean que actualmente no es lo más óptimo el gestionar nuestros activos, nuestros datos a nivel local, porque esto presenta múltiples limitaciones
para el aprovechamiento del potencial del negocio. Por lo tanto, si tenemos un manejo, vamos a decirlo así, continuo, abundante de datos, lo mejor es buscar actualmente soluciones en la nube que nos permitan acelerar nuestros proyectos y aprovechar todo el potencial que tenemos nosotros en cuanto a nuestros procesos y negocios. Es importante entonces reconocer que los usuarios esperan lo que es la operación efectiva y eficiente de esos recursos tecnológicos, incluyendo aquellos que se desarrollan en la nube. Existen entonces grandes beneficios potenciales en torno al uso de estas tecnologías, puesto que su utilización puede implicar importantes ahorros de costos y de tiempos en lo que es la gestión de las plataformas informáticas. Además, la computación en la nube puede entregar beneficios tales como escalabilidad, elasticidad, alto rendimiento, resiliencia, ubicuidad, seguridad, etcétera, que son mucho más difíciles de obtener en entornos locales. La computación en la nube ha revolucionado lo que es la forma de entregar los servicios y recursos informáticos al usuario mediante un enfoque bajo demanda y con alto grado de innovación. Cuando hablamos del enfoque bajo demanda, esto lo que significa sencillamente es que no tenemos todo el tiempo, toda la capacidad, digamos que disponible, sino que simplemente utilizamos lo que necesitemos para así obtener un mayor rendimiento general para ese sistema, para esa infraestructura. Imagínense que ustedes necesitaran un vaso de agua y se lo sirvieran en un tambor, en un envase de 20 litros. Sería todo un desperdicio de ese envase. Entonces la idea es que le sirvan en el envase más adecuado. Lo mismo pasa con los servicios en la nube. Si ustedes necesitan una capacidad de conexión de 50 megas, ustedes contratan planes de 50 megas, a pesar de que exista la disponibilidad de planes mucho más elevados. Pero siempre hay que adaptarse a las características óptimas de nuestros sistemas. Por otra parte, esto va a dar pie a una transformación de los servicios que son provistos por las empresas hacia lo que son soluciones ágiles, eficientes y medioambientalmente sustentables. Vean que el uso de servicios en la nube inclusive va a reducir lo que es la cantidad de impresiones, el consumo de papel, tinta y otros elementos de oficina que normalmente es sumamente alto. Y esto va a beneficiar al medio ambiente. Aquí tenemos también algunas características esenciales de los servicios de la nube. Vean que, y estas las pongo generalmente en el examen como algo de emparejamiento. Vean que aquí tenemos en primer lugar autoservicio bajo demanda. En este caso, el cliente puede contratar solamente las cantidades de servicio que requiere y en el momento que los necesite, sin necesidad de mayor interacción con lo que es el prestador de servicios en la nube, sino que lo haría directamente a través de la plataforma que ya le han dado como disponible. En esto, por ejemplo de esto sería los pagos de prepagos celulares. Vean que uno puede recargar a través de internet, a través de cualquier medio de estos virtuales, su celular por internet sin preocuparse mucho de tener que comunicarse directamente con una persona que trabaje en esa empresa de telecomunicaciones. Y eso es precisamente lo que se busca, el automatizar los procesos. Pero repito,
La idea no es que tú hagas, cada vez que vayas a acceder, tengas que hacer todos los procesos, sino que solamente utilices o te suministren aquellos servicios que tú realmente necesitas. Recordemos que en este caso podemos decir que existe un amplio acceso a la red, ya que los servicios quedan disponibles de acuerdo con las reglas de acceso que se definan, pudiendo generar recursos compartidos de manera sencilla. Es decir, nosotros tenemos en la conexión, por ejemplo, de nuestro proveedor de internet, tenemos un ancho de banda mayor generalmente que el que vamos a utilizar. Y esto nos permite compartir ese servicio entre varios dispositivos como lo hacemos habitualmente, que sería el siguiente punto. Vean que estos servicios pueden ser agrupados para que sean utilizados por múltiples clientes o dispositivos, siendo asignados y reasignados de manera dinámica y bajo lo que es demanda. Tenemos luego lo que es el término de elasticidad. En este caso decimos que las capacidades requeridas se pueden asignar y retirar de manera elástica, es decir, vean el caso de las direcciones IP dinámicas que utilizamos normalmente. Nosotros podemos tener por un día, por 3 días, por una semana, por un mes el mismo IP que nos manda el proveedor, pero de repente, de acuerdo a las necesidades de servicio, puede llegar cierto momento en que sea cambiado por otro sin necesidad de que nosotros no nos demos cuenta ni siquiera, de manera totalmente abstracta y transparente. Y puede pasar que cierto tiempo después nuevamente tengamos el mismo IP con el que comenzamos originalmente, pero esto es porque son manejados de manera dinámica para mejorar el rendimiento del sistema y el aprovechamiento de sus recursos. Tenemos servicio medido. Aquí lo que dice es que se aprovecha la capacidad de medición en algún punto apropiado del servicio para permitir al cliente consumir solo lo que necesita. Vamos a imaginar que nosotros, por ejemplo, en el caso de internet, te dijeran, aquí está, tú estás pagando una recarga de 5, de 10 soles, tienes 10 días de acceso ilimitado a todos los servicios. Si eso fuera así, terminaríamos colapsando rápidamente la red porque todo el mundo va a querer entonces en ese caso consumir lo máximo que pueda durante ese periodo. Pero vean que la estrategia normalmente no es esa, sino que se le dice, aquí está, hiciste una recarga de 10 soles, tienes 1 giga para usarlo durante esos 10 días. Así la persona, el usuario, se ve obligado a equilibrar, a utilizar adecuadamente ese recurso para poder sacar el máximo beneficio posible de él. Y esto va a reducir también el tráfico de red, el sobreconsumo, etcétera. Y si necesita contratar más, simplemente hace otro pago y sigue teniendo otro volumen nuevo de servicios. Tenemos entonces los modelos de servicio para computación en la nube que ya habíamos visto. Tendríamos en primer lugar la infraestructura como servicio. En este caso, los servicios que se entregan son de almacenamiento básico y capacidades de cómputo, así como también otros de tipo estandarizados en la red. En este caso, servidores, sistemas de almacenamiento, conexiones, enrutadores y otros servicios son virtualizados para manejar lo que es la carga de trabajo. Aquí estamos hablando de esa infraestructura, de ese conjunto de componentes, de elementos de red que se necesitan para poder que funcione cualquier tipo de situación en la nube. Recuerden que dijimos que estos tres elementos, estos tres modelos están íntimamente relacionados entre sí.
porque nosotros no podemos utilizar un software como servicio si no tenemos una plataforma que lo soporte. Y no podemos utilizar una plataforma sin contar con una infraestructura adecuada. Cuando hablamos de la plataforma como servicio, en este caso, lo que se ofrece es todo lo necesario para soportar el ciclo de vida completo de construcción y puesta en marcha de aplicaciones y servicios web. Este tipo de plataforma está orientado hacia los desarrolladores, quienes el primero era para los administradores, este es para desarrolladores, quienes pueden construir e implementar aplicaciones web sin tener que instalar ninguna herramienta adicional. El tercer nivel sería modelo sería el software como servicio. En este caso estamos hablando de aplicaciones completas ofrecidas como un servicio bajo demanda, lo cual significa que también van a presentar eh, un trabajo tipo multihilo, donde una sola instancia del software que se ejecuta en la infraestructura del prestador de servicios va a permitir atender a múltiples clientes, es decir, algo tipo cliente-servidor. De allí que las aplicaciones que suministran a través de este modelo son accesibles generalmente a través de un navegador y en algunos casos mediante programas específicos diseñados para tal efecto. En este modelo el usuario no tiene control sobre ellas, aunque se le permite realizar algunas configuraciones mínimas. Estos son modelos de servicio que más sigue. Lo siguiente, vean que estamos como recordando ciertas cosas importantes, serían los modelos de implementación. Vean que cada uno de ellos tiene diferentes tipos de ventajas e inconvenientes, los cuales están relacionados con el tipo de nube que incluya esa infraestructura. Cuando hablamos de la nube pública, decimos que la infraestructura y los recursos lógicos que forman parte de este entorno se encuentran disponibles para el público general a través de Internet. Suelen ser propiedad de un prestador de servicios, quien se encarga de gestionar dicha infraestructura y decidir el servicio o servicios que se van a ofrecer. Cuando hablamos de una nube privada, estamos hablando de aquella donde la infraestructura de la nube se aprovisiona para uso exclusivo de una única organización que comprende a múltiples consumidores, por ejemplo, unidades de negocio. Puede ser propiedad, administrado y operado por la misma empresa o designar un tercero para que se encargue de ello. Inclusive existe la posibilidad de combinar ambos tipos de gestión, es decir, interna y tercerizada. Puede existir dentro o fuera de las instalaciones de la organización. No es necesario que ese servidor que vamos a utilizar esté dentro de nuestras instalaciones. Puede estar, en el caso de tercerización, ubicado en las instalaciones de ese tercero. Cuando hablamos de nube comunitaria, la infraestructura en este caso se aprovisiona para uso exclusivo de un conjunto específico de consumidores, generalmente de nivel organizacional, que han compartido inquietudes y características comunes, como por ejemplo misión, requisitos de seguridad, políticas y consideraciones de cumplimiento. Cuando hablamos de nube híbrida, esto es un término bastante amplio que implica la utilización conjunta de varias de las implementaciones anteriores.
las cuales se mantienen como entidades separadas, pero que a su vez se encuentran unidas por ciertas tecnologías estandarizadas que sirven como puentes, proporcionando una alta portabilidad de datos y aplicaciones. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Vean que esto prácticamente es como un repaso, por eso lo estoy llevando rápido para culminar en el día de hoy. Bueno, vamos a seguir entonces, si nadie dice nada. Bueno, lo siguiente. Aquí hay algunas tecnologías que normalmente se confunden como indispensables para nuestras aplicaciones en la nube y que aunque son sumamente útiles, no necesariamente tienen que estar presentes. En primer lugar, la virtualización no necesariamente es una tecnología en la nube, pese a que es un componente fundamental para habilitar este tipo de tecnologías. No todos los entornos de infraestructura y aplicaciones virtualizados son en la nube. Para que puedan llamarse así, deben cumplir con las 5 características que nombramos anteriormente. eh, para que de esta manera, teniendo un servidor virtualizado en un ambiente propietario y con aplicaciones adecuadas para los usuarios finales, no necesariamente tiene que ser en la nube, también puede ser en redes locales. La única manera de que se pueda considerar como en la nube es que presente las características de elasticidad, servicio bajo demanda, recursos compartidos con otros sistemas, amplio acceso a la red y servicio medido. Se recuerdan que de esas características hablamos hace unos minutos. Por otra parte, la infraestructura tercerizada tampoco necesariamente es un elemento indispensable en la nube. es, Estamos digamos que estamos de acuerdo que cada vez se requieren más recursos para lo que es la infraestructura, a fin de dar respuesta a las demandas de los usuarios, realizando una serie de actividades administrativas y técnicas que permiten ampliar o disminuir los recursos. En este caso no estamos hablando de lo que sería en la nube solamente. Esto se puede dar también en entornos de tipo local. En cambio, si ante los mismos requerimientos se ha establecido entre los pares umbrales de tolerancia que permitan en el mismo momento que están siendo requeridos aumentar o disminuir los recursos, bien sea de manera automática o con protocolos de autorización, estaríamos hablando de un servicio a la nube. Entonces, tanto la virtualización como la tercerización no son necesariamente servicios restringidos a la nube. También pueden darse en entornos locales. Por otra parte, cuando hablamos del acceso remoto a servicios o aplicaciones, este es otro elemento que no necesariamente tiene que ser en la nube, pese a que el modelo de servicio conocido como software en la nube es cada vez más utilizado. Algunos prestadores de servicios no lo interpretan solamente una, como una implementación en la nube, sino que también lo pueden aplicar a sus dependencias locales, sin contar con las características claves que ya hemos nombrado varias veces, es decir, elasticidad, recursos compartidos, servicio medido, etcétera, manteniendo los mismos paradigmas de los servicios instalados localmente, pero ahora bajo una óptica de acceso remoto. Aquí tenemos algunas de las características y beneficios de las soluciones en la nube.
Vean que a medida que vamos implementando este tipo de soluciones en la nube y lo hacemos de manera adecuada, pueden generarse grandes beneficios para la empresa, algunos de los cuales pueden ser, por ejemplo, la innovación. Recordemos que la nube aporta entornos de procesamiento intensivo de datos de manera ágil y flexible y provee una plataforma común de colaboración entre entidades de todo tipo para lo que es el desarrollo de proyectos conjuntos, favoreciendo con esto la armonización y la estandarización de datos, sistemas y procesos. Todo esto nos lleva entonces a un incremento de la creatividad y de la innovación. Por otra parte, si lo vemos desde el punto de vista económico, se elimina la inversión inicial relacionada con la infraestructura de servidores, almacenamiento, licencias, etcétera, y esta se convierte en costos variables que se pagan cuando y cuánto sean necesarios, sin tener entonces inversión ociosa, ahorrando en energía eléctrica, en mantenimiento, en reparación de los equipos, en personal técnico para la operación, entre otros. Entonces vean que el factor económico de las aplicaciones en la nube es sumamente importante. Por otra parte, tenemos lo que es la modernización de la tecnología. La nube permite disponibilizar en forma rápida y simple servicios digitales en múltiples dispositivos, agilizar sus interacciones y la colaboración entre las instituciones públicas, maximizando con ello la capacidad de respuesta ante las demandas del usuario. Disponibilidad, ustedes saben que generalmente los niveles de servicio ofrecidos en la nube son más exigentes que los de forma tradicional, debido a que la nube permite migrar rápidamente a ambientes que han presentado alguna falla y proveer eventos que causen y prevenir eventos que causen interrupciones del servicio al facilitar la distribución geográfica y la redundancia de los recursos. Entonces, al tener en la nube, a diferencia de un entorno local, estamos trabajando con multiservidores, generalmente con una fragmentación o una replicación de datos. Y eso nos permite asegurar de mejor manera la alta disponibilidad. Tenemos eficiencia. Ya sabemos que producto de las características intrínsecas de los servicios en la nube, se puede lanzar aplicaciones en un menor tiempo, sin realizar inversiones tan elevadas en lo que es equipamiento e implementación, incrementando con esto la eficiencia de sus procesos, lo cual habitualmente se traduce nuevamente en menores costos y mayor rapidez en el desarrollo de soluciones en la nube. Tenemos escalabilidad, elasticidad, escalabilidad y pago por uso. Ya de esto lo hablamos bastante, creo que no hace falta, de todas maneras vamos a dar la idea. Elasticidad, estamos diciendo que nosotros podemos solicitar, podemos utilizar mayor o menor cantidad del servicio de acuerdo a nuestras necesidades específicas. Esto está relacionado con la escalabilidad, sería prácticamente el mismo concepto. Y está relacionado con el pago por uso, mientras menos, imagínense como el recibo eléctrico, que ustedes tienen un medidor y mientras menos consuman de electricidad durante el día, menos le va a salir el recibo al final del mes. Algo así sucede también en la nube. Ubicuidad. Vean que con solo tener conexión a Internet, los usuarios de las aplicaciones migradas a la nube pueden tener acceso a ellas desde cualquier lugar del planeta prácticamente, a través de cualquier tipo de dispositivo siempre y cuando tengan conexión adecuada,
Si se usa en ofimática, los documentos o archivos podrían estar en ambientes compartidos y no en un equipo de escritorio que funciona en una oficina, permitiendo con este trabajo colaborativo sin estar físicamente en el mismo lugar. Fácil actualización. Entonces, habitualmente, cuando hablamos del software como servicio, él se encuentra en su última versión y es actualizado automáticamente cada vez que resulta necesario, por lo que el usuario lo tendrá disponible la siguiente vez que se conecte. Del mismo modo, el prestador de servicio en la nube actualiza constantemente la infraestructura tecnológica que da soporte a sus servicios, por lo que es fácil utilizar siempre las últimas versiones de las plataformas disponibles, permitiendo así a los usuarios aprovechar las actualizaciones de seguridad más recientes. Capacidad. Bueno, si hablamos desde el punto de vista tecnológico, podríamos decir que la nube tiene capacidad ilimitada, ya que los proveedores de servicios en la nube pueden brindar la cantidad de almacenamiento y recursos de infraestructura que el cliente requiera en cualquier momento, evitando así al cliente la compra de equipos de almacenamiento, controladores, etcétera, y limitándolo solamente en base al presupuesto que tenga disponible. Entonces, por eso es que se dice que su capacidad prácticamente es ilimitada, aunque realmente la práctica no es ilimitada, pero en comparación con lo que puede necesitar el usuario, sí podríamos verla de esa manera. Respeto al medio ambiente, ya esto lo habíamos hablado también, reduce la huella de carbono de la institución al ahorrar lo que sería cuestiones de almacenamiento en equipos físicos, eh, consolidar datos entre clientes o incluso la misma institución sin necesidad de estar imprimiendo en papel, utilizar menor cantidad de infraestructura y menor capacidad de procesamiento ocioso, ahorro importante en consumo de energía eléctrica, etcétera. Vean que todo esto es beneficioso para lo que es el medio ambiente. Disponibilidad de ambientes de contingencia. La nube es un medio ideal para disponer de infraestructura para eventos de continuidad, puesto que se pueden conservar ambientes a menor escala que los ambientes comunes tradicionales, con el objeto de minimizar las interrupciones y solo activarlos cuando sea necesario, sin incurrir en el costo periódico de mantenerlos todo el tiempo disponibles. Además, se puede aprovechar esta diversa disponibilidad geográfica de los servicios para efecto de darle continuidad o distribución a los respaldos. Bueno, aquí tenemos algunas consideraciones y cuidados al usar soluciones en la nube. En primer lugar, pese a la gran cantidad de ventajas que ya hemos nombrado, eh, las cuales son en comparación con los ambientes tradicionales, no podemos tampoco olvidar que existen algunas consideraciones específicas en cuanto a este tipo de servicios. Hay que revisar por lo menos lo que tenemos allí. En primer lugar estaría el manejo y la naturaleza de los datos. Fíjense que se recomienda revisar con detenimiento los contratos de servicio y que estos especifiquen claramente las mitigaciones de riesgos y las medidas de seguridad que tienen incluidas. Es importante además especificar estas medidas en el acuerdo de servicios o contratos para evitar situaciones en las que solo se realizan acuerdos
que no son ejecutables o son impracticables. También se debería prestar gran atención en la jurisdicción aplicable a los servicios contratados, considerando temas como por ejemplo la naturaleza de los datos, en particular aquellos de índole personal. También la propiedad de los activos, las leyes, las regulaciones, las normativas aplicables, etcétera. Entonces debemos ser muy cuidadosos en cuanto a esta parte porque recuerden que este es uno de los elementos más sensibles cuando estamos nosotros trabajando en entornos de la nube. Fíjense que a este respecto, aquí estarían los 4 aspectos más importantes que deberíamos consultar. En primer lugar estaría la propiedad de los datos a tratar. Aquí debemos incluir tanto los registros como los metadatos. Es importante que la propiedad de un dato no sea modificada al ser tratada en los entornos de nube. La localización geográfica y la jurisdicción sobre los datos a tratar. Esto incluye cuando un prestador de servicios esté sometido a normas extranjeras que permitan la solicitud de información por parte de las agencias estatales de otros países. La sensibilidad de los datos a tratar, incluidos los datos personales, los datos reservados o los datos referentes a seguridad nacional, que podrían tener exigencias específicas que deben ser analizadas de manera independiente, pudiendo ser necesario descartar algunos modelos o implementaciones de la nube para poder cumplir con este aspecto. El acceso y la eliminación de los datos tratados. Hay que definir claramente los periodos mínimos y máximos de retención de los datos por parte de lo que es el prestador de servicios. Aquí, Profesor, una consulta. dígame. Sobre ese periodo de retención de los datos, se supone que es una vez concluido el contrato y si uno decide retirarse, ¿qué tanto tiempo después de eso ellos lo retienen los datos? ¿O a qué se No, refiere? eso es durante lo que es el servicio. Acuérdate que estamos manejando en esos casos de la nube un volumen de datos que van a estar almacenados en esos servidores. Y debemos garantizar que durante todo lo que es la prestación de una vez de ese servicio, esos datos se mantengan intactos y se mantengan privados, se mantengan disponibles. Recuerden que son las 3 características básicas de la seguridad: disponibilidad, confiabilidad e integridad. Y eso debe darse durante todo lo que es nuestro contrato. Se supone que una vez que ese contrato finaliza, los datos deberían ser, digamos que devueltos al usuario en todo caso y destruidos muchas veces de esos proveedores para evitar así que ciertos datos sensibles caigan en manos equivocadas. Pero todo va a depender precisamente de esa sensibilidad, porque recuérdate que no todos los datos son tan prioritarios garantizar la seguridad como otros. Mientras que a lo mejor los datos personales o los datos de YouTube de las personas son más volátiles, los datos de negocio, los datos médicos, etcétera, generalmente son tratados con mayor cuidado. Pero ¿qué seguridad puede tener uno de que ellos destruyan esa información? Me refiero a la sensible, ¿no? Bueno, eso normalmente forma parte de un contrato y no se tiene realmente una seguridad muy, vamos a decirlo así, muy precisa al respecto. Se supone que es confiar en la otra parte, pero para Sí, eso pueden datos de buena existir fe. auditorías y situaciones así en caso de que se note una fuga de esos datos ya fuera del sitio, pues. Ah, ya, ya, profesor. Pues Porque oye, en caso de que hubiese una disputa, por ejemplo, por algún tema, y si generalmente estas empresas funcionan en el extranjero, y me imagino que están regidas por normas de repente locales, ¿no? sí, Entonces, ¿cuál es el procedimiento bajo el cual uno mira, generalmente puede cuando son realizar así en una el disputa, por extranjero es ejemplo? como complicada la cuestión, porque entonces tú tienes que
buscar la asesoría de lo que sería la parte legal allá en ese otro país en cuanto a reglamentaciones y normas, pero en términos generales, ustedes deben haber firmado inicialmente un contrato de servicio y al final un contrato de cese del servicio. Y ellos deben cumplir con lo establecido allí. Lo que hay es que fijarse cuidadosamente que en esos documentos que estamos hablando de servicio y cierre del servicio estén bien plasmado ese uso, esa, esa manipulación adecuada de los datos que debe presentarse. Ve que hace poco yo estaba viendo un documental de que había una empresa, no me recuerdo cómo se llama, que era dedicada de Big Data. Entonces ellos estaban dedicados a recoger información de todo el mundo, déjeme pasar, la diapositiva ya la había pasado, pero vamos a pasarla de nuevo. De diferentes personas alrededor del mundo dentro de lo que es su dato, pues. Y entonces utilizaban eso para las campañas políticas de los candidatos en distintos países. Y resulta ser que eso les generaba una ventaja, digamos que deshonesta a esos candidatos. Y hubo un pleito legal por eso que al final tuvieron que cerrar esa empresa de datos. Porque prácticamente a quienes ellos apoyaban era el que ganaba en esa elección. Claro, tenían información privilegiada, ¿no? Sí. Ajá. Entonces todo eso son procesos, les digo algo, que por lo general son sumamente complejos, sumamente difíciles. La única defensa, resguardo que tienen ustedes como cliente en ese caso sería el contrato que se firma para la prestación de ese servicio. Entonces ahí tienen que ser cuidadosos, porque repito, un contrato mal redactado o un contrato trucado, vamos a decirlo como decían antes, tienen que tener cuidado con lo que es la letra pequeña para evitar caer en problemas. Así como me decía un compañero de uno de estos cursos del ciclo pasado, que él firmó un contrato con la alcaldía donde uno de los requerimientos era que tenía que migrar los datos. Y él había entendido, según las conversaciones, que eran los del último año de trabajo. Cuando termina su aplicación, resulta ser que en esa municipalidad le pedían que no era ahí dice migrar los datos. Ellos querían que les migrara todos los últimos 50 años. Ah, sí. Ah, No, donde había una buena parte de esos datos que estaban en medios manuales. Él ah, dice que los que estaban en digital, por decirlo de alguna manera, un grupo de 3 personas en 15 días montaban toda la data de un año. Pero los que estaban en medios manuales era prácticamente imposible hacer lo mismo. A final de cuentas tuvo problemas con la empresa, con la municipalidad y no le terminaron de pagar bien lo que le tenían que pagar porque él no cumplió con esa cláusula. Entonces hay que ser muy cuidadosos con los contratos de servicios de software, porque recordemos que estamos hablando de bienes y productos, de bienes no, perdón, de productos de tipo intangible, donde si lo dejamos en palabra es muy probable que terminemos teniendo conflictos. y penalidades de repente, Sí, ¿no? sí, ve que se supone que el contrato era para 6 meses, él lleva un año y al final no le pagaron completo. Montó nada más que los últimos 3 años porque él, les llegó a 3 para ver si con eso se quedan tranquilos. Montó los últimos 3 años de data, igualito no le quisieron pagar prácticamente el 50% del trabajo. Entonces estaba en pleitos legales de abogado pero por una línea del contrato que estaba mal redactada en contra de él, porque no mal redactada pareciera intencional, pero bueno, Ya quedó de experiencia, pues. Gracias, sí. profesor, ¿no? Bueno, seguimos por aquí. Vamos con el siguiente punto. El siguiente punto es evaluación estratégica de la solución. Debemos tener cuidado en particular con lo que son soluciones en la nube. Hay que evaluarlas cuidadosamente para determinar la más adecuada al problema que se quiere resolver. Hay que tener en cuenta las características claves
que nos permitan identificar si ese proceso es adecuado para trasladarlo a la nube. Entre estas características tendríamos las cargas de trabajo impredecibles o con potencial de crecimiento explosivo, las fluctuaciones de carga predecibles durante periodos de alta demanda, la fácil paralelización del trabajo, es decir, el poder hacer las actividades de manera simultánea, que permita un escalamiento horizontal más que vertical, la disponibilidad de ambientes de contingencia, la disponibilidad de entornos adecuados para desarrollo y pruebas, los ambientes no críticos y de baja sensibilidad. Todos estos elementos, aquí los tenía. Todos estos elementos deben ser tomados en cuenta a la hora de pensar en la computación en la nube para llevar nuestras soluciones. Deme un segundo para tomar la asistencia antes de que se me pase. Uch. Tecnologías emergentes. Hoy es 13. Ya, porque después se me olvida y entonces quedo sin la asistencia. Ahora sí, listo. Vamos entonces, a esto, mientras que está dando clic, esto lo dije, aquí está. El siguiente aspecto sería la seguridad en la nube. Recordemos que esto es algo sumamente importante, ya que los usuarios de servicios en la nube necesitan garantías de que los riesgos asociados, sobre todo a lo que es el almacenamiento, manejo de sus datos y ejecución de las aplicaciones en este tipo de ambientes, son comprendidos y gestionados adecuadamente por el proveedor, al ser este el responsable de la implementación de la mayoría de las medidas de seguridad que deberían ser prestadas de manera particular en cuanto a criterios de tipo reconocido, transparente y verificable. Esto podría llevar a incluir auditorías, certificaciones externas que permitan garantizar el cumplimiento de estas características. Aquí tenemos algunos principios de seguridad que son aplicables a la nube. Tenemos controles de acceso, identidad y autenticación robustos, protección de activos de información, datos tanto en tránsito como en reposo, seguridad operacional del personal y de proveedores. Tenemos gestión segura de los clientes, incluyendo separación de los mismos y promoción de seguridad del servicio, proveer información de auditorías a los clientes, marco de gobernanza de tecnología de la información y reportes de incidentes de seguridad. Todos estos elementos son fácilmente comprensibles cuando estamos hablando de la nube. Si necesitan que se les aclare alguno de ellos, me avisan para hacer la explicación correspondiente. Bueno, vamos a seguir con otro punto porque nos queda poco tiempo. Tenemos también la disponibilidad de auditorías y estándares. Vean que en algunos casos podría ser poco práctico o imposible para el cliente verificar personalmente el correcto funcionamiento de los contratos o acuerdos de servicio, lo que podría obligarlo a depender de las certificaciones y auditorías realizadas por terceros.
En este caso, el cliente debería ser capaces de determinar cuáles de estas certificaciones y auditorías son las más relevantes o útiles para sus intereses, pero para ello las mismas deberían estar disponibles y a su alcance, permitiéndole de esta manera poder acceder a esos contenidos para su verificación. Cabe destacar que en muchos casos el alcance de aplicación de ciertas auditorías y certificaciones puede estar limitado solo a ciertos procesos específicos, por lo que se recomienda solicitar todos los antecedentes que sean necesarios para garantizar lo que es la confianza de que esa certificación y auditorías nos da la información adecuada acerca de ese proveedor de servicios en la nube. Se deberían también considerar los casos en los que el cliente necesite ciertas auditorías específicas, teniendo que señalar claramente quién va a asumir el costo de las mismas, quién va a seleccionar al auditor y bajo qué condiciones se realizarán. En cualquier caso, el acceso a esta información debería ser provisto de manera razonable y respetando lo que son las leyes de confidencialidad vigentes. Por otra parte, se debería tener especial consideración en lo que es el riesgo del presupuesto que conlleva una planificación inadecuada de la capacidad requerida, especialmente en lo relacionado con las infraestructuras en la nube, dada su naturaleza de servicios bajo demanda. No es difícil llegar a un punto en el que se solicita más capacidad de lo presupuestado y como consecuencia los costos asociados también podrían exceder al presupuesto original, por lo que debemos tomar medidas adecuadas para que esto no ocurra, tales como hacer una buena planificación de nuestras necesidades, reservar cierta capacidad con anticipación o adoptar otras medidas que permitan definir en el contrato de servicio valores de crecimiento de manera flexible, elástica, que no obliguen necesariamente a realizar nuevos procesos de compra. Para establecer estos costos estimados del proyecto, se deberían tomar en cuenta las demandas estimadas del servicio, lo que nos va a obligar entonces a identificar en detalle las distintas actividades asociadas y sus plazos correspondientes, para así poder determinar los recursos involucrados en cada una de ellas. Allí hay que considerar que los recursos necesarios en ambientes en la nube pueden ser vastamente diferentes de los recursos tradicionales, en especial si comparamos los modelos tradicionales. Ya, segundo. Si comparamos los modelos tradicionales con los modelos de la plataforma como servicio y el software como servicio. De allí que un aspecto que debería ser considerado con particular atención son las posibles desviaciones del proyecto dentro de la estimación referencial, incluyendo la demanda elástica y el posible crecimiento de los recursos utilizados, por lo que los costos podrían inclusive variar de mes a mes. Para este propósito, se recomienda realizar la estimación en base a las transacciones actuales del servicio, las que se recomienda medir con anterioridad utilizando herramientas especializadas y métricas de servicios
similares que se encuentren disponibles. También hay que tener en cuenta las transacciones estimadas futuras y las tasas de crecimiento identificadas. Es muy importante en este punto considerar qué tecnología se utilizará, puesto que hay algunas, como por ejemplo lenguaje de programación, los marcos de trabajo, etcétera, que son más livianas que otras. Por lo tanto, que deberían también ser consideradas en cuanto a esta estimación. Tenemos entonces lo que es el monitoreo de cumplimiento. Recordemos que para un correcto funcionamiento de cualquier tipo de servicio tecnológico es fundamental contar con visibilidad del mismo a través del monitoreo de las funciones prestadas. Se debería considerar que hay un sinnúmero de herramientas nativas en la nube para este tipo de monitoreos y que presentan importantes ventajas con respecto a las herramientas tradicionales, las cuales pueden ser aplicadas en estos entornos. En particular, el acceso de datos de la infraestructura de la nube y no solo de los servicios disponibles. Debemos considerar que al estar ejecutando instancias virtualizadas y compartidas, las herramientas tradicionales pensadas para un hardware local no siempre van a entregar un valor completo o preciso del estado del sistema, por lo que lo ideal es monitorear este tipo de componentes utilizando las herramientas apropiadas para ello, las cuales a menudo son provistas por el mismo prestador del servicio en la nube o por terceros especializados. Es habitual entonces utilizar una combinación de herramientas de monitoreo para obtener los mejores resultados. Se deberían entonces establecer los mecanismos para medir al menos ciertos aspectos específicos, a que serían estos tres que tenemos en pantalla. En primer lugar, el cumplimiento de las medidas de seguridad acordadas. En segundo lugar, el cumplimiento de los niveles de servicio. Y en tercer lugar, el cumplimiento de las políticas del proveedor de servicio. Durante la operación del servicio por parte del proveedor, se debería considerar que se cumplan las políticas y los procedimientos de gestión de incidentes establecidos en el contrato, incluido la generación de registros y la comunicación oportuna con lo que serían las partes involucradas. Bueno, hasta aquí, muchachos, llegaría lo que es su contenido para la evaluación. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta que realizar? Aprovechen en este momento. Profesor, buenas noches. Buenas noches, señor Guaranga. Después le damos la oportunidad al compañero. Sí, mucho gusto, compañeros, buenas noches. Mire, no sé si voy a hacer un cherry, pero Claro está brindando también servicio Claro Club respecto al tema del servicio en las nubes en general. Y justo hace unos días tuvimos bueno, no estoy en el rubro, en la dirección de este producto, pero obviamente como parte personal, ¿Tiene ha dado conocimiento al respecto? cierta información han estado dando, pero a lo que respecta más o menos lo que usted está diciendo, por ejemplo, están brindando servicios, por ejemplo, de presencia en la web, tienda virtual, servidores virtuales, respaldo de servidores virtuales, data center virtual, servidores virtuales de negocio. También trabajan con Microsoft Azure, Huawei Cube también, y están metidos también en Claro Drive Negocio. También está con el Google Workspace, el Office, toda empresa, conferencias de empresas, Claro Club. Y también hay un tema de la facturación electrónica ADM, ¿no? Que también habla de ese tema bueno, aquellas empresas que no
que no tienen, pues, que digamos, diseñada la aplicación sin ERP, ¿no? Ujú, Ese, ahora, hay bastantes cosas interesantes. He visto precios de 60, de 40 soles hacia arriba, ujú, con productos, por ejemplo, emisión de documentos ilimitados, dos usuarios, una punto de venta, cotizaciones, algo 40 soles. Pero hay bastante información respecto a este hay tema bastantes de... opciones disponibles para lo que es la Sí, nube actualmente. están dando bastante servicio. Yo recién, como le digo, me he enterado hace unos días y interesante, de lo que usted está diciendo, hay bastante información y sobre todo están dando seguridad Ujú, este, a empresas generalmente, ¿no? Están dando bastante seguridad, monitorean, hacen también administración amplificada, trabajan con firmware, hacen actualizaciones diarias también. Y ujú, bueno, una de las cosas que dice respecto al ahorro, dice, en costos operativos teniendo acceso a recursos avanzados de TI, sin inversiones iniciales ni gastos adicionales. Hay un centro de seguridad que ofrece en línea una visión global de la seguridad en los dispositivos de la empresa. ujú, Máxima seguridad, habla, brinda protección integrada contra amenazas de tipo Zero Day, automatizada de defensas en línea a través de la red mundial de sectores, detecta amenazas en tiempo real, ¿no? Trabaja creo que también con el MACAF, ujú. Global Health, inteligente, y como le digo, hay bastante, y sobre todo el soporte es en las 24 horas. Sí, sí, Todo es que realmente las opciones hay, ya es cuestión de que cada uno busque averiguar más al respecto dependiendo de sus intereses profesionales, vamos a decirlo así. ujú. Sí, interesante, ¿eh? Bastante información, ¿no? Si alguien de repente por ahí está interesado o algo, les sugiero que entre en la página Claro Club, o sea, es claroclub.com.p. Ahí hay bastante información. Que recién también estoy empapándome del asunto, ya que estos días lo estaba hablando, y justo hemos llevado unas pinceladas con videos, todas esas cosas, ¿no? Pero algo de lo que usted también está diciendo es del contrato, del seguimiento por parte de la empresa, cómo nos cuidamos, ¿no? Ante el Sí, proveedor. sí, es que eso ahorita está en boga porque han habido muchos problemas, sobre todo con esto del cambio por la pandemia, de que muchas cosas han sido virtuales y las personas que trabajan generalmente con computación, desarrollo de software, estaban acostumbradas a contratos de palabra. Y ya ahorita no se debe, ya ahorita no, nunca se había hecho así, pero ya ahorita se han dado cuenta lo problemático que es esa situación. El otro compañero que quería decir algo antes de que se nos acabe el tiempo.